La sociedad análisis es la construcción de un fenómeno de dualidad. diálogo, Uno entiende la tradición. un espacio de encuentro, Nos toca un poco descentrarnos de lo que es el Estado, ¿no? Ya información. hemos hablado mucho de... Conduce Susana Bejarano. Muy buenas noches, bienvenidos como siempre todos los domingos a esta casa no es hotel. El programa de hoy, el hecho político de la semana, el discurso de gestión del presidente Evo Morales, un discurso criticado por haber sido tremendamente extenso y lleno de cifras. Es un discurso importante no solo porque con este cierra una gestión más de Evo Morales, sino porque además este discurso nos abre el escenario político electoral. Para hablar del discurso y hacer una proyección sobre el escenario, hemos invitado esta noche a Pablo Stefanoni. Pablo, buenas noches, qué bien tenerte otra vez en el programa. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Si tuvieras que titular algo con relación al discurso del presidente Evo Morales, ¿cómo lo harías? Creo que es el discurso de un nuevo orden, por lo menos así lo ve el presidente, en el sentido que son 8 años donde se instaura, después de varias etapas distintas, si miráramos todo el periodo anterior, y se instaura de algún modo un nuevo orden que, si se reafirma en las elecciones de este año, ya sería algo bastante inédito en la historia política boliviana. Muchísimas gracias, Pablo. Don Horst Greve también esta noche con nosotros nuevamente en esta casa no es hotel. Don Horst, como siempre, un gusto tenerlo. Muchísimas gracias, Susana. Si tuviera que titular mañana la prensa en relación a el discurso del presidente, ¿cómo lo haría? 8 años de luces y sombras. Muchas gracias, don Horst. Manuel, bienvenido. Ya te estaba extrañando. Mucho tiempo sin ti. Sí, un descanso merecido. Titúlanos la prensa mañana. Pues un extenso ejercicio de rendición de cuentas. Muchísimas gracias. Usted, quédese con nosotros. Enseguida viene el viceministro de Comunicación, Sebastián Michel, que también va a estar en esta casa no es hotel. Quédese para analizar el discurso 8 años de gestión de Evo Morales. Continuamos con esta casa no es hotel esta noche hablando y haciendo una suerte de evaluación del hecho político de la semana, el discurso presidencial de Evo Morales. Sebastián, bienvenido a esta casa no es hotel. Susita, gracias por la invitación. Casi no llegas. Sí, que vienen a las citas comprando un par de miniaturas antes. Sebastián, el discurso del presidente se ha convertido en una suerte de disputa política. Lo han criticado por muy largo, por estar lleno de cifras, por no ser un discurso, en palabras de la oposición, concreto. En calidad de viceministro de Comunicación, ¿qué opinión te merece esta afirmación? No, me parece es normal, tiene que ser criticado. Un discurso presidencial tiene que ser criticado por la oposición, es su rol, tiene que tratar de buscar críticas, eso me parece normal. Lo que me pareció un poco ocioso fue criticar si era muy largo o muy corto. Eso me pareció realmente ocioso, cuando podían haber buscado qué criticar o qué aportar, o decir, bueno, en vez de esto yo haría esto otro. Sin embargo, la intención del presidente ha sido dar un discurso detallado, porque él siente que esa es su responsabilidad, de dar detalle de lo que está haciendo con los recursos de la gente. Entonces tomó 4 horas más, 4 horas menos, ya es un problema muy de forma, y no creo que haya sido ese, digamos, un logro de la oposición tratar de criticar la forma, el tiempo, sino más bien haberse dedicado un poco a ir al fondo. Muchísimas gracias, Sebastián. Pablo, tú eres investigador y estás haciendo tu tesis doctoral, entiendo que en el mundo de las ideas. En ese contexto, ¿dónde ubicarías históricamente, en el mundo de las ideas, el gobierno de Evo Morales a partir de su discurso? Bueno, creo que si uno mirara la historia boliviana del siglo XX, lo ubicaría primero como parte de los momentos de la historia boliviana donde se impugnó de manera radical el liberalismo dominante. Hubo varios momentos de esa historia boliviana. Yo, de hecho, estoy haciendo la tesis sobre el socialismo militar, que es uno de esos momentos donde con Toro y Bush se intentó refundar el Estado
después sería largo de hacer un balance de eso, pero digamos que no se logró en todas las dimensiones. De hecho, fue más fuerte el imaginario de lo que se quería hacer que lo que se pudo hacer en ese momento. La revolución del 52, los años 70, creo hay varios momentos donde se impugnan procesos neoliberales o liberales anteriormente previos. Creo que Evo Morales yo lo ubicaría ahí, porque surge como una impugnación justamente en el 2003 a ese proceso y se plasma en el 2005. Y en segundo lugar, lo novedoso, creo, eso sería lo no novedoso, digamos que hubo otras etapas. Quizás lo que podría uno decir que es novedoso si le va mejor que en los anteriores intentos de superar el liberalismo. En lo novedoso sí creo que hay un proceso de descolonización vinculado básicamente a la propia figura y a la forma como Evo Morales llega al poder después de una sucesión de luchas indígenas, populares, etc. Entonces creo que si uno lo mira dentro de 50 años o dentro de 100 años, donde la lupa la pone bastante lejos y no mira las barcazas, los problemas de cada día, creo que eso es lo que va a quedar en la historia del futuro, ¿no? La descolonización en un sentido bastante radical. Y se podrá discutir después qué significa descolonización, y creo que es una descolonización que es bastante distinta además a cómo ciertos teóricos postcoloniales la imaginaban. Eso es otro debate, pero creo que así lo ubicaría. Muchas gracias, Pablo. Don Horst, usted firma el 19 de enero pasado un artículo haciendo una suerte también de evaluación de los 8 años de gobierno de Evo Morales. Afirma una transformación importante, una transformación evidente en los últimos 8 años. Sin embargo, en su artículo deja ver que los precios internacionales, ¿no?, serían una suerte, digamos, para el gobierno de Evo Morales, que es una suerte que se ha ido extendiendo, que va muchísimo más allá de la gestión. Entonces, la pregunta está en, ¿estamos hablando de un gobierno que sigue teniendo suerte o de un gobierno que ya aprende a gestionar los recursos económicos que le dan los precios internacionales favorables? Yo creo que es una discusión que se ha instalado en el país y que me parece absolutamente estéril, si es buena gestión o es buena suerte. Además, si se trata de buena suerte, es compartida por una centena de países en el mundo y los resultados son diametralmente opuestos. Comparemos a Argentina, Venezuela y Bolivia. Yo creo que en los 8 años pasados Bolivia ha sufrido una transformación enorme. Bolivia es diferente radicalmente en su sistema político, en sus estructuras de poder, en la participación de la gente tanto en la vida social, económica y política, y eso ha sido acompañado por un proceso yo digo, la economía se ha hinchado, porque de verdad no ha crecido por transformaciones estructurales ni por aumentos de productividad, sino sencillamente porque ha venido una inyección de ingresos que nos ha colocado en una dimensión que es 3 veces más grande de lo que había en 2005. Ese ya es un dato importantísimo y es un mérito el haber administrado razonablemente bien en eso. Yo creo que de toda la gestión el ministro Arce se lleva de lejos el primer lugar. El ministro que está batiendo récords es el primer ministro que dura 8 años en esa cartera en la historia boliviana y probablemente quedará un tiempo más, pero su gestión y la del Banco Central han sido impecables, porque bonanza externa ha habido en otros países y no tienen los mismos resultados. Donde veo problemas yo es en el futuro. Y entonces uno diría, si sacan la foto hoy y aquí se acaba la historia, estamos en el punto culminante. De aquí en adelante yo veo problemas y creo que las cosas van a ser mucho más exigentes, porque así como el viento ha sido muy favorable en los 8 años pasados, todo indica que los vientos han cambiado de dirección para los países emergentes, para los países en desarrollo, para los países BRICS, y otra vez se están trasladando las cosas a los centros internacionales. Por lo tanto, habría que ver qué quiere decir lo que está haciendo el gobierno en este último año de gestión y cómo piensa encarar su futuro gobierno, porque en eso parece no haber dudas de que probablemente haya continuidad, con lo cual se superarán otros récords históricos del país, pero hasta aquí los datos indican un cambio cualitativo en Bolivia que no ha existido en el pasado.
recordar, como hace Pablo, los episodios anteriores es muy importante porque nos dice Bolivia es un país cíclico. Pero da la casualidad que el ciclo democrático está durando más de lo que han durado todos los ciclos anteriores, y dentro del ciclo democrático hay un subciclo que es una transformación cualitativa importante, donde todavía no se pueden medir resultados objetivos. Hay mucha retórica, mucha promesa, mucho futuro, mucha expectativa hacia adelante, pero lo que hay ya le ha cambiado a la gente su estándar de vida y ha sacado a muchísima gente de las carencias de la pobreza. La urbanización no es una política del MAS, ni mucho menos, pero ha ocurrido, y la gente que se ha incorporado a las ciudades pues tiene mejores accesos a servicio. Muchísimas Eso es gracias. importante, porque cuando el doctor Greve habla de ciclos, Bolivia está viviendo un ciclo económico grande, favorable, pero en los ciclos menores también ha tenido dos caídas, entre el 2009 y el 2011, no han sido ciclos favorables para la economía, y Bolivia ha seguido creciendo y Bolivia ha seguido generando el excedente, cuando otros países que tienen condiciones parecidas en recursos naturales, en minería, en hidrocarburos, en gas, han caído. Entonces, sí hay ciclos favorables, pero yo creo que desconocer que por lo menos 5 políticas de Estado grandes están funcionando y están puestas en operación, es también no ser muy generoso en reconocer las virtudes de otra gente. Primero, ningún ciclo sería favorable si no hubiera habido una medida económica y política como la nacionalización, que ha cambiado los porcentajes de rentabilidad que hubiéramos tenido. Hubiéramos disfrutado de un mejor precio en un 18% y hoy disfrutamos de un mejor precio en un 80% de ese ingreso que llegaba al país. Entonces no es tan solamente un tema de suerte. Yo también concuerdo con el doctor de que eso no es un debate, es un debate muy estéril, cuando en realidad sí ha habido una buena gestión. Y si eso uno le suma las transferencias a la sociedad civil, el cierre de las brechas económicas, la ampliación del mercado para el consumo interno, hay medidas económicas que han favorecido mucho a que hoy Bolivia tenga esta amplitud, incluyendo el crecimiento de las 50 ciudades intermedias, que son zonas urbanas y que le permiten a la gente mejor acceso a servicios básicos, qué sé yo, que no se hubieran logrado sin una política de integración caminera, sin una política de diversificación de la banca, de generar condiciones de crédito y ahorro en esas ciudades intermedias que antes no había ni banco, no había cómo generar movimiento económico, y hoy sí las hay. Yo quisiera nombrar por lo menos de este discurso de 4 horas y media 5 políticas de Estado que han funcionado. Primero, la económica, incluyendo el acceso al crédito, incluyendo la capacidad de ahorro, incluyendo las reservas internacionales, que creo que es una política de Estado que tiene que ser considerada con seriedad. Después yo diría que hay 2 políticas muy importantes que responden también a demandas mundiales. Primero, el mundo tiene una crisis energética terrible y Bolivia, a partir de termoeléctricas, de hidroeléctricas, de industrialización de hidrocarburos, está generando una respuesta por lo menos para volverse una potencia subregional en cuanto a satisfacción de necesidades energéticas en la región. La segunda crisis es la crisis alimentaria en el mundo. Cada vez es más preocupante lo que se viene en el futuro. Y para eso Bolivia ha ampliado su frontera agrícola, ha trabajado en inversiones de riego como nunca antes había trabajado, está trabajando en programas de mejoramiento de semillas, está trabajando en programas de industrialización de alimentos. El que el arroz, la quinoa, el aceite, las oleaginosas, incluyendo la soya, hoy sean un producto importante a nivel mundial, no es solamente producto del azar, ¿no? O sea, una vez más, es poco generoso darle eso al azar, sino responde a políticas públicas que están siendo trabajadas no solamente para satisfacer el mercado interno. Antes ni siquiera el azúcar lográbamos satisfacer y hoy estamos normalmente en años normales exportando azúcar. Y yo diría que hay 2 políticas más que son muy importantes. Primero, la de los servicios básicos, que es una estrategia clara para reducir la pobreza en el país, que tiene que ver con la urbanización, que tiene que ver con que de 25 ciudades hemos pasado a 50 ciudades en el país, y esas son 50 ciudades donde puedes trabajar con más facilidad, servicios básicos, electrificación, agua, alcantarillado e incluso telecomunicaciones, que es, digamos, el elemento que más va a abrir brecha para mejorar condiciones de pobreza, de conocimiento, de acceso, de dignificación. Y finalmente, yo quería decir la infraestructura que se ha hecho en el país. Hemos pasado de $500 millones en inversión a $5.000 millones en inversión. Y eso transferido a municipios, a gobernaciones. Que si un servicio básico, un potenciamiento de agua potable lo hace un municipio, no solamente porque ese municipio es exitoso, sino porque ha habido una política de Estado favorable, no solamente para lograr generar esa cantidad de ingresos, sino para transferirlas a instancias que tienen la competencia de dar respuesta en agua, en caminos, en transporte masivo, en fin.
Podría enumerarte más políticas de Estado, pero yo me quedaría con esas 4 políticas de Estado, además de la económica, que yo creo que hablan sí ya de una visión de estadista del presidente Evo Morales, pero también de un músculo desarrollado por el actual gobierno. Gracias, Manuel. Desde lo político, la evaluación del discurso. Claro, digamos que casi ya lo han dicho todo. Yo coincido con los dos anteriores compañeros, digamos, de que yo creo que a estas alturas, después de 8 años, es sí un debate un poco estéril el considerar que todo se debe a la suerte. Horst citaba otros ejemplos que, digamos, que podrían beneficiarse de las mismas condiciones de los precios internacionales, como el caso venezolano, y tienen, entre comillas, una suerte muy distinta, pero esa suerte distinta se debe sobre todo a una gestión distinta. Entonces yo creo, digamos, que esa etapa después de 8 años podría estar casi superada, y esto no lo dicen solo analistas o columnistas, digamos, del oficialismo, ¿no? Estos días, a propósito del discurso, uno podía leer, no sé, a Carlos Mesa, a María Teresa Segada, está el artículo que publicó Fernando Molina en Nueva Sociedad, hace tiempo, digamos, como reconociendo ciertas cosas, porque incluso si quieres plantear ciertas alternativas, nombrar ciertos desafíos o apuntar ciertas debilidades, que el gobierno sí las tiene, es mejor, yo creo, reconocer el campo en el que te mueves, ¿no? Políticamente yo creo, digamos, que se trata de, como ya lo han dicho igual antes, de un gobierno impresionantemente estable para lo que ha sido nuestra historia, pero coincido un poco con Horst Greve al decir que se vienen desafíos muy importantes, ¿no? Porque una cosa es cierta, la gestión económica ha sido exitosa, pero también el factor precios es importante, ¿no? Porque sí, o sea, habría que ver, yo hasta ahora no he visto, digamos, respuestas muy satisfactorias del Ministerio de Minería ante una eventual caída de precios sostenida, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el campo de la minería, a diferencia de lo que apuntaba Sebastián de hidrocarburos, a mí sí me deja un poco que desear. Y son muchas interrogantes, digamos, en la previsible futura gestión, pero de eso ya hablaremos más adelante, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos de los que nos deberíamos preocupar, don Horst? Bueno, en primer lugar, yo creo que el país necesita un sinceramiento en 2 sentidos. El primero es que una buena gestión y una buena constelación internacional está siendo exaltada al extremo ya de llegar a lo que se llama culto de la personalidad, a endiosar las decisiones y los hechos que han ocurrido últimamente, sin darse cuenta que hay una percepción muy distinta cuando se miran las cosas con mucho más realismo. Yo creo que han ocurrido cosas importantes, el país ha cambiado, etcétera, pero de ahí a pensar que ya tenemos un cambio cualitativo en América Latina y que podemos influir en las condiciones del mundo, me parece una exageración. Primer sinceramiento, la imagen que transmiten todos desde el ministerio, etcétera, y la figura de Evo Morales y la realidad real. Segundo lugar, la comparación entre hoy y el futuro. O sea, ¿qué cosas hemos hecho para sembrar futuro? En términos absolutamente de desarrollo sostenible, en términos de mejora de nuestra posición relativa en América del Sur. Seguimos siendo la economía más pequeña de América del Sur y probablemente la más vulnerable. Por lo tanto, hemos cambiado, sí, pero los otros han cambiado también. Y tenemos países como el Perú, que es nuestro vecino, que en términos de crecimiento ha estado mejor que nosotros. Está Chile, que tiene mejor récord que nosotros. No miremos solamente los 2 últimos años. O sea, nuestra posición económica relativa en el mundo no es al punto de empezar a decir que ya tenemos una capacidad de competir con los países más exitosos, con mejores condiciones para aumentar la productividad. La productividad no ha aumentado en un ápice en los últimos 8 años. Por eso yo digo, la economía se ha inflado, no ha crecido. Está inflada por la manera de medirla, por el ingreso monetario enorme que ha llegado al país. Pero no hay cambios cualitativos y eso se van a hacer notar cuando empiecen a haber más exigencia en el futuro. ¿Qué es lo que se percibe? La geopolítica de la energía dice que los precios internacionales, tanto del gas como del petróleo, tienen una tendencia a bajar. El Medio Oriente va a perder relativamente importancia, Estados Unidos le está ganando enormemente con los descubrimientos de shale gas, con lo cual va a ser autosuficiente y puede exportar y fortalecer la productividad de Europa. La preocupación por el Medio Oriente hoy en día la tiene la China. La China está cayendo en su demanda internacional y en su tasa
de crecimiento a largo plazo. Por lo tanto, tenemos que acomodarnos a unas situaciones que no van a tener márgenes de holgura para ser ineficientes, porque no hemos hecho una gestión de construir eficiencia. Hemos crecido fruto de una holgura inexistente en ninguna época del pasado en el país. Y lo que se ha invertido, yo creo que también deja bastante que desear en el término de la construcción de la economía estatal. No tiene coherencia. Ustedes ven la lista de las empresas estatales. Producimos papel, producimos cartón, producimos leche, producimos no sé qué cosas que entre sí no tienen coherencia y han sido localizadas políticamente en la geografía nacional que les interesaba. Pero eso no forma un sector estatal capaz de jalar al resto de la economía no estatal y de resolver los problemas del empleo de mala calidad, del aumento de la productividad y del cambio de nuestra matriz de exportaciones. La mitad de nuestra exportación son gas. Si las cosas van mal, la Argentina va a dejar de pagar a muy corto plazo. Un tercio son minerales y los minerales están cayendo y tenemos un orden minero, o un desorden minero más bien, donde hay empresas estatales, cooperativas, empresas privadas, etcétera, donde las más productivas son las internacionales. Y la empresa Guanuni es un ejemplo de una mala gestión donde se ve que antes había algo así como 1.000 trabajadores, ahora hay 4.000 y no producen mucho más. ¿No? Entonces yo creo que ahí hay que darse un baño de realismo y pensar que hacia el futuro las cosas no pueden seguir como ahora. Hasta aquí llegamos, de aquí en adelante el camino es empinado, mejor le ponemos doble tracción. Gracias, don Jorge. Sebastián, al respecto, ¿no hay ningún avance en cuanto a la producción nacional? No, por supuesto que ha cambiado. Yo no quisiera entrar a comparar Bolivia con Inglaterra, o Bolivia con Estados Unidos, o Bolivia con China, o Bolivia con Rusia, que han sido imperios de siglos y que tienen una acumulación que les permite tener otras condiciones. Yo estoy hablando del peso de Bolivia en la región, que es cada vez más importante, y dos, de que al interior de Bolivia es donde tenemos que hacer la comparación. Cómo estábamos hace 15 años, hace 10 años y cómo estamos hoy. Y por supuesto que ha cambiado. Para empezar, hoy sí somos dueños de los factores de producción más importantes. El doctor Greve nos habla de un 50% de exportaciones de gas. Antes no éramos dueños de eso y hoy sí somos. Eso sí es un cambio cualitativo. Y por eso digo, hay que empezar a reconocer estas cosas con generosidad. La tendencia de la energía en cuanto a la demanda es seguir subiendo, no es empezar a bajar. Los precios pueden oscilar más o menos, pero nunca más van a volver a bajar al precio que teníamos en el 2000. O sea, la oscilación de los precios va a ser menor, puede subir y puede bajar. Hace mucho tiempo ya hay esta tendencia, este riesgo a que el precio de la energía empiece a bajar. Sin embargo, eso no se ha evidenciado en un rango que pueda preocupar ni siquiera a las economías de las empresas, ya para no hablar de la economía del país. Dicen que no se ha avanzado hacia una industrialización. Hay plantas separadoras, estamos empezando a sustituir importaciones de gasolina y la estamos empezando a producir nosotros mismos. El gas lo estamos volviendo urea, que es el fertilizante más importante para dar respuesta a las políticas de desarrollo rural, para agricultura, es el fertilizante por excelencia, que nos da posibilidad de exportarlo. Estamos trabajando en 4 hidroeléctricas que nos van a permitir no solamente llegar a los 6.000 megavatios que necesitamos hasta el 2025, 3.000 para el consumo de Bolivia, pensando que va a seguir creciendo al ritmo que está creciendo, este año 6,5, y además nos va a permitir 3.000 megavatios para seguir exportando a los países vecinos. Por supuesto que eso es cambiar no solamente la estructura y no solamente aprovechar este buen momento económico. 2, ¿qué producimos? Estamos produciendo las cosas más importantes de las que el mundo necesita. Estamos produciendo, primero, energía y segundo, alimentos. Y no el alimento, el tomatito orgánico que nos planteaba alguna vez algún candidato en las propagandas, sino estamos planteando lo que el mundo va a necesitar. Arroz, frijol, soya, azúcar, aceite, que son el elemento que consume pues, la gran cantidad de población, no esos hoteles de 5 estrellas. Y yo creo que en todo esto sí está cambiando la estructura del país, no solamente socialmente, que es lo más importante, valorar cómo está el país, cómo está movilizado más de 1 millón de personas hacia la clase media, cómo ya en la zona, en las ciudades intermedias, tiene una condición de vida clara, pero sigue produciendo en el campo, sino que ha cambiado también la estructura productiva del país. Muchísimas gracias, Sebastián. Quédese usted con esta Casa Nuestro Hotel. Ahora mismo volvemos.
Continuamos con esta Casa No es Hotel haciendo una evaluación del discurso del presidente Evo Morales que nos ha dado el 22 de enero. Don Jorge, usted en su artículo muestra una preocupación, más allá de reconocer que se haya cambiado, que hay todo un avance importante y todo lo que nos ha desarrollado el anterior bloque, sino muestra una preocupación por la calidad de la democracia. Quisiera, por favor, que empecemos hablando de eso. Yo tengo ahí preocupaciones porque veo que la incipiente cultura democrática de la sociedad boliviana se ha deteriorado en los últimos 8 años. También la institucionalidad que impulsa un concepto de democracia que no es una construcción local, llena de una serie de adjetivos que solamente entendemos en estas tierras. Yo creo que el concepto de la democracia clásico, que se aplica en 180 países del mundo, no ha mejorado en los últimos 8 años. Y no creo que las instituciones, que son las que importan más que las personas, hayan generado los incentivos precisamente para hacer más democrática al ejercicio del poder, más democrática la sociedad boliviana, más tolerante a la sociedad boliviana en sus diferentes fragmentaciones étnicas y sobre todo ha generado incentivos perversos. Yo creo que en el país premiamos lo que no deberíamos premiar sino castigar y castigamos lo que deberíamos premiar. Pero eso es uno de los aspectos. La institucionalidad en el país no es sólida, ni siquiera en términos del propio proyecto de Estado plurinacional con autonomías. Las autonomías no han avanzado nada y lo plurinacional está todavía por verse cómo se va a armar. Lo que falta en el país, y es más grave para el futuro, es una clara concepción de que la seguridad en sus diferentes dimensiones está muy mal. Manuel. La seguridad de las carreteras. ¿Cuántos bolivianos mueren cada rato en las carreteras? Es una obligación del Estado tratar de bajar eso. La seguridad de los ciudadanos frente a los asaltos, atentados, asesinatos, o sea, la inseguridad generada por el crimen organizado, y no es un asunto de pobreza. Y el tercer asunto es la seguridad de los inversionistas. O sea, la mayor dificultad, el mayor déficit es la seguridad en el país dentro de un concepto múltiple que tiene que ver con la certidumbre del funcionamiento del sistema judicial, del sistema de la vigencia de los contratos, de todas estas cosas. Yo creo que ahí hay problemas serios. Manuel, desde tu punto de vista, ¿cómo está la democracia en Bolivia? Uno de los puntos que ha tocado. Con esa parte no voy a coincidir con don Jorge, porque de hecho, incluso leyendo su artículo, uno no podría sostener, leyendo el artículo de Jorge Greve, que la democracia se ha deteriorado estos 8 años. De hecho, leyendo el artículo uno entiende justo lo contrario, que ha habido una ampliación de participación ciudadana en la toma de decisiones, que ha habido un recambio de élites, que ha habido una mayor inclusión social. Todas esas cosas están en el artículo de La Razón y todas esas cosas te demuestran más bien que hay una mayor democracia. Decía Jorge Greve que hay un consenso entre los 180 países para medir la calidad de la democracia. Eso no es del todo cierto, e incluso utilizando instrumentos de medición clásica, digamos de organismos liberales validados en el sistema internacional, prácticamente todos te indican, desde cosas más de autopercepción de la que ya hemos hablado del latinobarómetro o desde otros estudios, digamos, más cuantitativos, te indican todo lo contrario, que hay una ampliación, digamos, de la democracia en términos objetivos y en términos subjetivos. Lo que sí es verdad, como comentaba Pablo Stefanoni al principio, es que cuando, digamos, triunfan proyectos que van de manera muy general contra el liberalismo o el neoliberalismo, ponen lógicamente en tensión esa idea de una relación natural entre democracia y liberalismo. Eso sí se pone en cuestión. Entonces, desde ciertos estándares o desde ciertas visiones, un poco ancladas en esa idea de que todo, o sea, democracia y liberalismo son sinónimos, es lógico creer, o que te cueste, digamos, entender la ampliación del demos que ha vivido Bolivia. Pero yo incluso, ya digo, solo remitiéndome al artículo de Jorge Greve y apuntando esas cosas, eso te indica más bien que estos 8 años no se puede decir que ha habido una democracia deteriorada. Sí coincido un poco con el tema de la seguridad. Es verdad, yo creo, que hace falta una planificación seria con una visión de la seguridad de manera integral, seguridad de la vida, no solo la inseguridad que usa siempre la derecha para decir puta hay más delincuencia, no sé qué, sino una idea integral propia de un país que está creciendo y una sociedad que está creciendo de manera acelerada y a veces con tropezones muy sustanciales, ¿no?
Pablo, en tus diferentes facetas tú también eres periodista. Varios cuestionamientos, han habido varios cuestionamientos a partir del gremio en cuanto a la libertad de expresión. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Tú crees que existe falta de libertad de expresión en Bolivia? Bueno, yo no diría que existe falta de libertad de expresión. Lo que sí hay en toda América del Sur, en los gobiernos que son considerados de los procesos de cambio, es una tensión con los medios de comunicación. Parte de este debate sobre la democracia en general, el problema de este debate es que en general cuando se discute sobre democracia, prácticamente se discute, cada uno tiene su visión de democracia, entonces todo el mundo la aplica y casi no hay un escenario común para discutir. Entonces, en el caso de los medios, yo creo que también hay una tensión entre varias cuestiones. Primero, es cierto que en muchos países de la región, Bolivia no era el caso más extremo de eso, de hecho hay concentración de medios muy fuertes, digamos. Entonces, en el caso argentino, ecuatoriano, además había vínculos, en Ecuador, por ejemplo, muy claramente, entre medios de comunicación y el sistema bancario, y entonces se armaban estructuras, los medios eran parte de estructuras de poder, más allá de los medios. Entonces ahí, obviamente, eso era un aspecto. Ahora, en otros sentidos, también es cierto que, en muchos casos, las leyes de medios que, por un lado, tienden a democratizar en los países, en Bolivia no hubo una ley de medios, digamos, entonces no sería parte de esto, digamos. Si tomamos Argentina, Ecuador, que si hubo ley de medios, sí se ve esa tensión porque, por un lado, democratizan, pero por un lado, los sistemas de medios estatales no tienden a ser mejores que los sistemas de medios privados, digamos, tienden a ser también muy cerrados en términos de falta de pluralidad. Entonces termina habiendo una especie de juego de espejos donde los medios opositores informan que está todo mal y los medios estatales informan que está todo bien. En el caso boliviano, creo que hay puntualmente tensiones con ciertos medios. El gobierno avanzó en el sentido de comprar, no directamente, sino a través de ciertas compras empresariales, medios que eran más opositores, ahora son menos. No creo que, si hay tensiones con ciertos medios de comunicación y el gobierno, no creo que haya un problema de libertad de expresión. Sí creo que en todo caso se puede poner eso en un debate un poco más general de qué tipo de medios queremos y en ese sentido poner todos los medios en la mesa, es decir, qué tipo de medios privados queremos y qué tipo de medios estatales queremos, digamos. Ese es siempre el tema, de que los medios estatales, como en general los gobiernos se sienten de algún modo acorralados por los medios privados, dicen, bueno, encima los medios que tenemos nosotros no los vamos encima a volver críticos. Entonces se vuelve este juego que decía antes, y entonces parece que hubiera que mirar un poco todos los medios para hacer un promedio de cómo van las cosas en general en estos países que hay procesos de cambio, pero no lo pondría en un sentido de preocupación, así de que la libertad de expresión está en juego. Además creo que en Bolivia la sociedad es bastante cuidadosa siempre de no perder la libertad de expresión, y históricamente cuando hubo problemas con medios de comunicación, con RTP y otros, la propia sociedad defendió esa libertad de expresión. Entonces no me parece ahora, creo que podríamos ir por otras preocupaciones más inmediatas que esa, ¿no? ¿Qué te viene a la cabeza, Sebastián, en calidad de viceministro de Comunicación, cuando se califica el gobierno de Evo Morales casi como un totalitarismo? Yo primero creo que esa es una matriz de laboratorio, porque cuando ya se dejó de atacar el tema de la gestión, de la economía, de la inversión pública, de la eficiencia, se empezó a cambiar a una matriz de autoritarismo, de corte sedentaria, de inseguridad ciudadana y de narcotráfico. Yo creo que sobre la pregunta que haces sobre la calidad de la democracia, primero que todo se decide a voto. Hemos aprobado constitución a voto, hemos hecho consultas en referéndum que es voto, hemos elegido a presidente a voto. Ahora, que esa democracia haya tomado soberanamente la decisión de concentrar su voto en el MAS en este caso, y eso pasa siempre, o sea, cuando sale un país de una crisis, la sociedad tiende a concentrar su voto por periodos largos en gente que le dé respuesta y para salir de esa crisis. Ha pasado en la posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, ha pasado en Alemania, ha pasado en Francia, ha pasado en España después de la dictadura del franquismo, y así ha pasado después de la crisis en Estados Unidos, ha pasado con Roosevelt. O sea, cuando un país está en una crisis, tiende a apostar, a concentrar su apoyo en una opción política, primero de largo plazo y de fuerte concentración electoral. Pero el que haya una concentración electoral fuerte en un partido político no habla de que hay una mala calidad de la democracia. Se ha subido la cantidad de votantes de 2,5 millones a 5 millones, pero eso tiene que ver con que había mucha gente que estaba excluida de la democracia por un simple hecho, que eran tan pobres que no tenían carnet,
por lo menos ahora el principio de la identidad es que alguien tenga su carnet, y eso ha hecho que pueda crecer la cantidad de votantes, pero eso no es malo, o sea, y de que los pobres casualmente elijan una opción política tampoco es malo. No, para que no elijan los pobres vas a dejarlos sin carnet por toda la vida, porque ese carnet después repercute en que no tengo una cuenta de ahorro, en que no tengo acceso a crédito, en que no puedo seguir produciendo, en que no me puedo inscribir para beneficios de semillas, para beneficios de bonos, para beneficios de nada. Hay una pluralidad de los electos que antes no había. Hoy día tú ves el Parlamento y hay una pluralidad que antes no se veía. Antes parecía que todos los bolivianos éramos iguales de terno, saco y corbata. Y hoy día sí hay una pluralidad en la que no ha desaparecido el saco, pero en la que estamos representados todos. La libertad de expresión, que es un tema que tú preguntabas, es pero irrestricta en el país, ¿no? Yo recuerdo dos casos de la democracia pre-2005, digamos. Primero, el 85, cuando asume Víctor Paz y Antonio Peredo es encarcelado por un mes por decir váyanse cabrones el primer día que asumía. Ha sido encarcelado por esa falta de... Y por decirle Vendepache a Goni, también fue encarcelado don Manuel Morales Dávila por 4 meses. Aquí se resiste de todo y hay una paciencia absoluta porque la libertad de expresión en Bolivia es irrestricta. Sí hay otro dato más, que es el financiamiento de la democracia. Los ingresos por impuestos, la gente confía en la institución, han crecido 4 veces en los últimos años, o sea, se han 400%, se ha quintuplicado los ingresos por impuestos, y eso habla de la voluntad de la gente a financiar su democracia. Hay un debate pendiente que yo creo que tiene que ver con el derecho a la libertad de expresión, con el derecho a la información. Porque ese derecho a libertad de expresión la ejercen los periodistas, la ejercemos los políticos, los que tenemos el micrófono pendiente. Pero ese derecho también tiene que empezar a ser un poco más responsable, porque es importante que la gente, el que está viendo en la casa hoy día, tiene un derecho también, que es a que se le diga la verdad, a que sea correctamente informado, a que no se le mienta. Y en eso creo que los medios de comunicación han madurado y también los actores hemos madurado. Tratamos cada vez de decirle la verdad a la gente, porque nuestro derecho a la libertad de expresión no puede violentar el derecho de la gente a ser correctamente informada. Te agradezco, Sebastián. Usted quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Volvemos ya con el último bloque de la evaluación del discurso del presidente Evo Morales del 22 de enero. Volvemos con esta casa no es hotel y la evaluación al discurso del presidente Evo Morales. Pablo, si tuvieras hoy al presidente al frente tuyo, ¿qué le preguntarías y por qué? ¿Qué le preguntaría? Bueno, quizás como la agenda que se está pensando termina en el 2025, le preguntaría si se imagina siendo el presidente del Bicentenario. Muy bien, bueno, no te pregunto por qué. Don Horst, la misma pregunta. ¿Qué le preguntaría a Evo Morales si lo tuviera al frente? Yo le preguntaría sobre su visión del mundo y trataría de evaluar cuánto está informado de las cosas que están pasando en el cambio de tendencias. Sebastián, ¿tú qué le preguntarías? Aunque seguramente tú lo tienes más regularmente que cualquier ciudadano al frente. Yo le preguntaría en qué momento cambió su visión a una visión tan amplia, de poder incorporar a sectores que antes eran rivales de él para lanzar cosas como hoy el Eje 77 con China, con todo el empresariado cruceño, con el alcalde de Santa Cruz y con el gobernador de Santa Cruz. En algún momento esa visión de confrontación ha pasado a volverse una visión amplia en la que él puede trabajar con absolutamente todos los sectores del país. Manuel, ¿tú? Si bien la Constitución es un texto, vamos, digno de muchos elogios, yo le preguntaría si estaría dispuesto a reformarla en algunos aspectos que me parece que incluso con la breve vida que tiene, se queda un poco corta. Muchísimas gracias, Manuel. Pablo, te invito a hacer una conclusión de 1 minuto del programa, de la evaluación del discurso. Yo sumaría a lo que hablamos algunos aspectos que planteó el propio presidente como debilidades, y quería rescatar uno que me parece que es fundamental, y me alegro también que lo haya planteado Evo Morales, que es la cuestión de la salud. Creo que si hay un tema que me parece que es fundamental de aquí a la agenda que se pretende para el 2025 y que podría ser un buen termómetro de si Bolivia logra realmente descolonizarse, es el acceso universal a una salud de calidad, y creo que en ese sentido es necesaria quizás una energía tan grande como la energía que hubo para tener un satélite o tener otras cosas.
tomarlo como un tema central en los próximos años, porque creo que es realmente un tema pendiente históricamente y que ahora hay recursos y capacidad y voluntad, por lo que dijo el presidente, para resolverlo. Don Horst, haciendo una evaluación, no solo del programa, por supuesto, sino también del discurso. Su artículo es un poco previo al Sí. discurso. A mí me sigue faltando una política industrial y tecnológica. Industrializar el gas mediante 4 plantas no es una industrialización de la economía en general, no es un cambio de matriz productiva, no es un cambio de patrón de acumulación. Yo creo que se necesita un esfuerzo muy grande para dar empleo con calidad y aumento de productividad permanente a prácticamente 2 millones, 3 millones de trabajadores bolivianos, que ahora están autoempleados, están con los incentivos equivocados, están trabajando en el comercio, están trabajando en el contrabando, están trabajando en la derrama de los recursos que vienen desde el poder. Yo creo que el país tiene que tener una planta industrial adecuada, articulada con sus vecinos. Yo creo que tenemos que regresar a la América del Sur integrada por razones de economía y no por razones de ideología. Muchísimas gracias. Sebastián, tu conclusión sobre el discurso presidencial. Cuando veo la comparación de lo que pasaba antes del 2005 y cómo estamos hoy y cómo nos proyectamos al 2025, me queda la sensación de que tenemos patria, tenemos país, tenemos el músculo, tenemos la herramienta para debatir todas las cosas. Yo estoy de acuerdo con muchas cosas que puede plantear don Horst, pero eso lo podemos hacer hoy porque hemos recuperado la patria. Creo que estamos bien y creo que nos falta mucho también. No es un bien y hasta aquí llegamos. Creo que falta mucho por mejorar. Yo rescataría lo que dice el presidente. Todavía no tenemos garantizada la comida. Tenemos que seguir trabajando en políticas para garantizar la comida. Todavía no hemos terminado de generar las condiciones de seguridad ciudadana. Todavía tenemos un desangre en el tema del contrabando, que tenemos que seguir buscando los mecanismos y que tiene que ver con esta lógica internacional vinculada a la economía, porque el contrabando sigue siendo un problema que nos afecta a nosotros. El tema del narcotráfico es un tema que nos sigue preocupando. Hemos lamentado la muerte de algunos agentes de gobierno, de algunos soldados, de algunos oficiales, precisamente por esta interdicción sobre el tema del narcotráfico. Y finalmente tenemos que seguir consolidando a Bolivia como un país industrializado. Quizá pueda parecer 4, poco, pero así se comienza con 1, se va con 2, pasito a pasito se avanza muchito. Pero tenemos patria, estamos bien y ojalá la gente quiera seguir apostando por más de esta ruta que hemos tomado. Gracias, Sebastián. Manuel, bueno, yo te he extrañado mucho en el programa y la gente también nos ha escrito para decirnos qué era de tu vida. Así que espero una conclusión sobre el discurso. No, antes de la conclusión, quiero mandar un saludo a mi amigo Amaru Villanueva, que fichaje del Pentágono. Felicidades a Amaru Espinosa. Le dije a Amaru que me iba a hacer un Twitter para estar mandando unos mensajes durante el programa. Yo en realidad creo que, rescate lo que ya se comentó en la mesa, es señal de una larga estabilidad política económica y esa es una novedad, pero como yo creo que en la conclusión habré que apuntar más el desafío, Stefanoni ya me lo quitó, ¿no? Yo creo que una preocupación central es el tema de la salud, ¿no? Está bien que 8 años después el presidente la señale, lo ideal hubiera sido que sea antes, pero yo realmente creo que es un asunto capital. O sea, que no se puede seguir hablando de vivir bien si no se tiene una salud en condiciones. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, don Horst, que siempre me acepta las invitaciones. Pero esta será la última, porque me voy a jubilar de verdad. ¡Oh, no! No, don Horst, por favor. Y le agradezco a todos ustedes por habernos acompañado esta noche en esta casa, no es hotel. Agradecer a la comunidad tuitera por todas las preguntas, los tweets, las intervenciones. Agradecer a los compañeros que nos acompañan en Facebook igual. Quiero agradecer a Renata López por todas las intervenciones esta noche, por primera vez en esta casa, no es hotel. Conmigo, hasta el siguiente domingo. Quédese con la programación de ATV, seguimos con Deporte Total y luego Salamandra. Muy buenas noches.